Buenas tardes, hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Aquí estamos un nuevo jueves para comenzar con nuestras charlas bíblicas. Agradezco a Dios el privilegio, la honra y el honor que me da de poder compartir un tiempo de palabra de Dios. Como lo dije en oportunidades anteriores, vuelvo a repetirlo. Este es un trabajo que estamos haciendo como ministerio bajo el fuego de la unción. Cada día jueves nos juntamos a estudiar la palabra de Dios, pero dada la circunstancia que nos está tocando vivir con esta pandemia que está afectando al mundo entero, tenemos que usar este medio de comunicación. Aprovecho unos minutos antes de comenzar el estudio, ya que comenzaríamos a las 20 horas, para pedirle la oración y orar por cada uno de los hermanos, siervos, pastores, que en este momento están pasando circunstancias difíciles a razón y causa de esta terrible situación que se está viviendo en el mundo entero, el COVID, que está matando a tanta gente. He visto por ahí publicaciones de hermanos de nuestro ministerio que están orando, están pidiendo al Señor que extienda su mano de misericordia, su mano de amor, su mano de poder, a favor de tanta gente que está sufriendo con la pérdida de sus seres amados. Hay varios pastores que están en situaciones de apremio de salud a causa de este virus. En la ciudad de Buenos Aires, una hermana mía, una hermana de crianza, la pastora Ruth Castro, ha sido internada. Hace poco tiempo partió la mamá, mi mamá de crianza, y ahora mi hermana fue internada aparentemente hoy. Hoy me llegó la notificación aquí en la ciudad de Zapala. Hay pastores que están siendo afectados. Pastor, oremos por cada uno de ellos, pastor Daniel Jesse, y por otros pastores. Partió con el Señor el pastor de la iglesia de los Cíngaros o de los Gitanos, el pastor Carlos Costich, y bueno, y así hay muchos otros siervos que no sabemos, que no conocemos, pero sabemos que está muy difícil la situación. Dios bendiga a nuestros hermanos de la iglesia cuadrangular en Buenos Aires, el hermano Tito Espinosa. Muchas gracias por conectarte, hermano, Dios te bendiga y ojalá podamos ser útiles en esta noche compartiendo este pensamiento de la palabra de Dios. Pero como decía recién, hermano, hace algunos días yo estaba en otra ciudad y veía la soledad. Hay un dejo de tristeza en las calles de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y me traía recuerdos, ya que me encontré con una persona. Fui a adquirir una medicación y me encontré una persona y tuve la oportunidad de hablarle un poco de la situación que estamos viviendo, trayéndole a recuerdo lo que dice el profeta Jeremías allí en el capítulo 23, donde dice, hermanos, que no endecharían a sus muertos, que no llorarían a sus muertos, que llegaría el tiempo, y ese tiempo ha llegado y está al alcance de nuestras manos. Y hermanos, y de repente vino a mi corazón, a mi mente, el ver las ciudades tan llenas de dolor, tan llenas de lágrimas y de tristeza, porque aunque no vemos la gente llorar, pero nos enteramos de las situaciones que vive en cada familia y nos produce tristeza. Una de nuestras hermanas de nuestro ministerio, la hermana Alicia de la ciudad de Cinco Saltos, está internada también a causa de este mal. Y debemos orar los unos por los otros. Pero siguiendo el hilo de la conversación, le decía a esta persona que estaba haciendo una cola de espera ahí en donde teníamos que entrar, digo que esto se parece a la historia del libro del Éxodo, allí cuando el ángel de la muerte visitó los hogares de los egipcios. Y conversando con la pastora Nancy, hablaba y me decía, hace como 20 días o un poco más, yo tuve una revelación, no me recuerdo bien si fue un sueño o una visión que tuvo, o una amonestación, que le dijera al pueblo de Dios
que orara por su hogar, que hiciera simbólicamente, hermanos, orara por la puerta de su casa, que orara por sus hijos, porque lamentablemente, hermanos, lamentablemente, y esto cuando estoy hablando de debes aprender para enseñar a otro, parece que lo que decimos, dice, pero este hombre se quedó en el tiempo, si esto es algo cotidiano lo que está enseñando. Pero lamentablemente hay mucha gente dentro de nuestras congregaciones que ha captado la idea de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que todos lo llevamos al sacerdote para que él ore, para que nos bendiga, que nos eche agua, que bendiga las estampas. Y la realidad es que cada padre de familia es el sacerdote de la familia. Y tenemos como padres la obligación, pero también el derecho de interceder por nuestros hijos. Dejemos de llevarle la carga a otro cuando la carga es propia. Y este es un tiempo donde debemos orar e interceder por nuestra familia. Estamos viviendo un tiempo muy, muy difícil, muy determinante. Tiempos finales, tiempo que fue profetizado hace muchos años. Yo esto lo vengo escuchando desde que tengo, hermanos, era un niño, tenía 9 años, cuando se hablaba de que en los últimos tiempos vendrían tiempos de gran dolor. Lo que pasa que acostumbramos nuestro oído a escuchar estos mensajes y no le tomábamos el real peso. Ahora estamos viendo lo que se nos enseñó hace muchos años, donde se decía que esto era solamente principio de dolores. Hay muerte, hay desazón, hay tristezas, hay hogares que han sido diezmados a causa de la enfermedad. En Cutralcó, un matrimonio pastoral, en General Roca, un matrimonio pastoral de la Biblia abierta, perecieron los dos a causa de este tremendo flagelo del coronavirus. Lamentablemente, hermano, esto tenía que ocurrir. Ahora debemos orar al Señor para que Él guarde nuestra casa, que Él guarde nuestra familia, para que Él guarde nuestro hogar. Una de mis hijas fue afectada de esta peste, hermano, gracias a Dios salió adelante, está ya con el alta, y así pastores de nuestro ministerio, hermanos de nuestro ministerio han sido afectados por esto. Pero por eso, hermanos, un poco es el pedido, antes de comenzar con el estudio, el pedido de clamor por nuestro país, por nuestras ciudades. Seamos obedientes. Hay muchos que hablan de la rebeldía desde el punto de vista anárquico, que no hay que hacerle caso, que no hay que usar mascarilla. He escuchado muchas cosas, hermanos, lamentablemente de boca de algunas personas que dicen predicar la verdad, pero que están lejos de la verdad. Hermanos, otros dicen, no te tenés que vacunar, otros dicen, sí, vacunate. Mire, a mí me preguntaron el otro día, pastor, ¿tengo que vacunarme? Y yo le dije, mire, si yo le digo que no se vacune, estoy haciéndome responsable de su vida. Y el único responsable de su vida es usted mismo. Usted tome la decisión delante del Señor, pídale dirección a Dios y sea práctico en estas cosas, hermanos. Y para la ciencia médica, la vacuna es una solución. Otra persona en alguna oportunidad, cuando un miembro de nuestra congregación, puntualmente uno de mis hijos, dio gracias a Dios porque se había vacunado, alguien saltó por ahí, hermanos, en nombre de un ministerio profético, diciendo cómo un hijo de Dios puede dar gracias por haberse vacunado. Y realmente el hermano, o sea, mi hijo, le dijo, bueno, espero que cuando te duela la muela no vayas al dentista. Y saquemos a Lucas del libro de la Biblia, porque Lucas era médico. Si estamos en contra de la medicina, estamos en contra de todo lo que implica la medicina. Entonces yo les digo a mis hermanos que tengo el privilegio de acercarme en esta noche, hermanos de nuestro ministerio y de otros ministerios, hermanos que tengan cuidado, que se cuiden, que usen todos los medios, hermanos, de cuidado que corresponde, el alcohol, el higiene de las manos, el barbijo, todo lo que tenga a mano, hágalo, porque somos responsables de nuestra propia vida. Delante de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Por lo tanto, usemos la sabiduría, usemos la inteligencia que Dios nos dio para sabernos cuidar de la forma que corresponde. No le hagamos caso a la gente que dice cosas, hombres que no tienen ni idea de la medicina. Yo tampoco tengo idea de la medicina,
pero tengo que entender que los que están hablando del cuidado son médicos, y yo, como yo no soy médico, soy médico del alma, no soy médico del cuerpo, hermanos, tengo que obedecer a lo que dice la ciencia médica. Amén. La fe es otra cosa. La fe, si usted quiere, no quiere hacerlo, pero hágase responsable usted y no enseñe a otros a violar las leyes de la vida, de la naturaleza, porque Dios nos ha puesto para ser obedientes, sujetos y no anárquicos. Amén. Dios no respeta la anarquía. Dios respeta la obediencia. Obediencia a nuestras autoridades en lo que refiere, hermanos, a las cosas que corresponden. No vamos a obedecer porque no nos piden que matemos a nadie ni que robemos nada, simplemente nos piden que nos cuidemos. ¿Amén? Esto no es política, esto es salud pública, hermano. ¿Amén? Yo no estoy ni a favor ni en contra del gobierno. Tengo mi discrepancia con ellos y tengo mis cosas a favor. Pero esto no se trata de política partidaria, sino que se trata de la política de salud. Yo tengo que cuidarme y usted también. Amén. Vamos a orar entonces por lo que les presenté para allá, siendo las 20 horas, comenzar con el estudio, hermano, del tema es ¿qué debemos aprender para poder enseñar a otros? Amén. Porque dice la palabra del Señor que debemos procurar con diligencia, con esfuerzo, presentarnos delante de Dios como obreros que han sembrado bien la palabra del Señor. No personas que decimos cosas porque se nos ocurre, porque alguien me dijo. No, nosotros no podemos hablarlo por lo que alguien nos dijo, sino por lo que hemos interrogado a la luz de la palabra, por lo que hemos escudriñado la Escritura, por lo que el Espíritu de Dios nos va diciendo que debemos hacer y cómo debemos enseñar. Hermanos, el maestro es parte del ministerio de la iglesia. Por eso el Señor le habla a través de Pablo, que dice que en este tiempo, o en el tiempo de Dios, en este tiempo es tiempo de Dios, habría profetas, habría apóstoles, habría evangelistas, pastores y maestros. O sea que dentro del ministerio de la iglesia están los maestros. Para eso el Señor los ha puesto, para enseñarnos. Y yo no me jacto de ser maestro, pero quiero decirles, amados hermanos, que sería bueno que nos preocupáramos en sembrar bien la palabra del Señor. Amén. Para que el mundo no nos haga burla, para que el mundo realmente vea que somos personas ocupadas y preocupadas, para que pueda, hermanos, así enseñar a otros. Dios bendiga a la pastora de Guatemala, nuestra hermana Maribel, parte del ministerio, bajo el fuego de la unción también. Dios bendiga a todos los ministerios que están presentes. Vamos a orar al Señor. Padre y Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro amado y glorioso Salvador, queremos en esta noche presentarnos tal cual somos, llenos de debilidades, de flaquezas, pero con el propósito de servirte de la mejor manera. Por eso, Señor, en esta tarde o en esta noche, Señor, te quiero presentar mi vida, y así como lo hiciste con el profeta Isaías, hazlo conmigo también. Toma un tizón encendido del altar y purifica mis labios, Señor, para que esta palabra que tú nos has entregado a través de tu palabra, Señor, pueda salir con enseñanzas precisas y concisas que edifiquen la vida de los que están escuchando. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Dios bendiga al pastor Carlos Itati de la Biblia Abierta de 25 de mayo, La Pampa. Entonces Dios bendiga al evangelista Gatica de allí de La Pampa también, Castec, Eduardo Castec. Dios lo bendiga, hermano, Dios lo guarde, Dios bendiga su vida y su ministerio. Muy bien, ya vamos a entrar entonces, ya pasaron 4 minutos y vamos a entrar directamente a el estudio de la palabra del Señor. Debemos aprender a vivir en el poder de la fe. Debemos aprender a vivir en el poder de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El apóstol Pablo escribe diciendo que el justo por la fe vivirá, y lo que no es de fe es pecado.
Todos los seres humanos, amados hermanos, venimos y tenemos fe, una fe natural, propio de la naturaleza humana. Cuando yo voy a trabajar, no estoy todos los días preguntándole al patrón, ¿pero usted me va a pagar? Cuando vamos a trabajar, creemos que el patrón nos va a pagar. Cuando vamos a movilizarnos en alguna parte de nuestra ciudad, creemos en el número que lleva el colectivo arriba, y aquí hay 2 o 3 líneas de colectivo, el 4, el 6, el 12, el 13, el 14, y cuando miramos esos números, subimos confiadamente y no le estamos preguntando constantemente al chofer, ¿pero usted va para ese lado? Porque creemos, tenemos la fe de que esa persona o ese vehículo nos va a llevar al destino que nosotros tenemos la idea de llegar. Esa es una fe natural. Los hombres venimos y creemos en el Señor Jesucristo, creemos en lo que nunca hemos visto. Yo jamás lo vi al Señor, me hubiera encantado, aunque vive Dios y vive el Espíritu Santo, que el otro día estaba viendo, hermanos, un video ahí, y veía a Jesús haciendo milagros, y de repente yo veía, el personaje de Pedro, cómo se ganaba al lado del maestro, el personaje de Juan, cómo saltaba cuando vieron a Jesús resucitado. Y de repente dije, qué lindo hubiera sido haber estado en ese momento y poderlo ver. Pero, ¿sabes? Yo estoy convencido, hermano, que esos hermanos que en ese tiempo sirvieron al Señor, o sea, nuestros padres, nos están envidiando a nosotros. Y ellos estarán diciendo, hermano, cuando analizo la situación, estarán diciendo por qué nosotros no podríamos estar en el tiempo en que están estos nuestros hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ellos tuvieron que pagar, muchos o casi todos. El único de los padres de la iglesia que murió de viejo fue Juan. El resto murieron martirizados, murieron unos aserrados, otros guillotinados, otros lanceados, otros tirados de arriba de la cúspide del templo, y cuando cayeron le rompieron la cabeza porque no terminaba de morir. Cada uno de ellos tuvieron que pagar un precio muy alto por ser seguidores de Cristo. A nosotros, como herencia divina y como herencia del esfuerzo de estos valores, de estos varones de Dios, nos llega el Evangelio de gracia y por gracia. Lamentablemente, como no nos cuesta nada, creemos solamente en el Evangelio de la gracia, y nos estamos equivocando en eso, porque el Evangelio que el Señor nos manda a predicar no es el Evangelio de la gracia, sino el Evangelio del reino. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando el Evangelio del reino sea predicado en toda la tierra, entonces vendrá el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir? El Evangelio del reino establece un reino, y al establecer un reino también establece un rey. El resto somos súbditos de ese rey, que tenemos que aceptar lo que Él nos manda hacer, lo que Él nos manda decir, la forma que Él quiere que vivamos, que no es la que a nosotros nos gusta, porque las cosas que nos gustan son las cómodas. Pero el Señor nunca nos llamó a comodidad ni nos llamó a éxito. ¿Sabe lo que el Señor nos llamó? Nos llamó a pelear la buena batalla, a predicar el Evangelio, y nos llamó, hermanos, a ser mártires. Porque el Señor habla y le dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos. Muchos creen que la palabra testigo es porque hablamos. No, la palabra testigo viene de la palabra, hermano, mártir. El Señor le habla a Pablo que le iba a costar mucho. Es más, le habla a Ananías, que aquel discípulo que llegó a orar por Pablo, le dice que este Pablo, que había perseguido a los cristianos, le iba a costar sufrir mucho por causa del Evangelio. Hermanos, el Evangelio del reino es el que debe ser predicado. ¿Y cómo se vive dentro del Evangelio del reino? El apóstol lo escribe y dice que el justo por la fe vivirá, y por la fe establecerá el reino de los cielos aquí en la tierra. Y aclara y especifica, y lo que no es de fe es pecado. Nosotros queremos, hermanos, la gente común, del común denominador, quiere ver para creer,
Si mucha gente cuando va a una campaña, dice, uy, voy a ir a ver para ver cómo si me sano, para ver si me viene mejor la vida, si me aumenta la economía, porque ahí dicen que si yo pongo una ofrenda, la cosa me va a cambiar, si yo pongo los diezmos, la cosa me va a cambiar. Queremos ver para poder creer, pero el Señor nos dice, hermanos, que la fe, que lo que vence al mundo es nuestra fe. Y como dije al principio, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Te tienes que aprender a pararte en tu fe. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo a sus discípulos, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Todo. El que puede creer también es capaz de obedecer, aunque parezca una locura. A veces el Espíritu de Dios te mueve a hacer cosas que son para el mundo normal, para el mundo natural, para el mundo secular, locuras. Hay gente que yo me gozo en el Señor cuando escucho testimonios de hombres que han dejado todo en su tierra, han dejado todo su presente y un futuro supuestamente mejor por venir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Por la fe, entendieron que Dios los estaba llamando y que se tenían que quedar a pesar de que las circunstancias les eran negativas. Y yo no me quiero poner por ejemplo, pero sí puedo decir que fue lo que a mí me pasó. Yo cuando vine al sur, vine por 10 días de vacaciones, pero año antes el Señor me hablaba que yo tenía que venir al sur. El Señor me mandaba a venir al sur. Mi deseo era ir al norte porque mis padres son nacidos en el norte, mi madre tenía alguna propiedad en el norte y yo pensaba que mi salida ministerial podía ser el norte, pero el Señor me mandó al sur. Cuando llegué al sur, hermanos, yo no había conocido el hambre, aunque vivía muy humildemente, nunca había conocido el hambre, y aquí en el sur vine a conocer el hambre, conocer el frío. Con mi hijo mayor nos metíamos en la laguna a buscar gallareta o a cazar gallareta para poder comer. Aquellos que están en sintonía de gallareta, que es algo parecido al pato, pero es incomible. Pero era una necesidad porque no teníamos otra cosa para comer. Y aunque yo trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 9, 8, 9 de la noche que volvía a la casa, hermano, no me alcanzaba. Y yo me preguntaba por qué. Mi padre me vino a buscar, mi padre biológico, mis hermanas biológicas me vinieron a buscar al sur, me dijeron, hijo, si vos servir a Dios podés servirlo también en Buenos Aires, vos allá tenés un lugar, tenés una casa. Ni siquiera tenía un lugar donde vivir aquí en el sur. Vivía de agregado en la casa de un familiar. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? El Señor me mandó a que venga al sur y de aquí no me muevo. Y mi padre no podía entender eso. ¿Cuándo lo viste al Señor? ¿Cuándo te dijo el Señor? Yo había recibido por fe. Y por fe acepté el desafío y después de 40 años y algo más, todavía sigo en el lugar hasta que el Señor me diga que me tengo que ir. Vivir por fe, hermano, vivir por fe no es vivir de los demás. Vivir por fe es vivir por tu fe. Y tú tienes que aprender, si realmente quieres ser un discípulo de Jesucristo, si realmente quieres ser un líder de tu iglesia, si tú quieres ser un hombre que marque, hermano, la diferencia, una mujer que marque la diferencia, tienes que aprender a vivir por fe. ¿Cuáles son las características del hombre o de la mujer que vive por fe? En primer lugar, no se vive quejando. No vive, pero yo ahora sirvo al Señor y las cosas me van peor, las cosas me siguen igual. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Sabe que el hombre y la mujer que aprende a vivir por la fe no tiene por qué, tiene para qué? Entiende que Dios algo te está enseñando, algo te está marcando. Tu camino está siendo marcado para una gloria venidera. Gloria que a lo mejor no disfrutás aquí. Justamente hablaba hoy con un siervo, un compañero de ministerio, le decía, yo me quiero ir de acá, o quisiera irme, o me gustaría irme. Y le digo, porque hay veces que uno, tanto tiempo en un lugar, ya le ven todos los defectos, y todos parecen mal, y el pastor me dijo, no, pastor, pero qué bueno que hablen mal de usted, o qué bueno que hablen de usted, bien o mal. Quiere decir que está marcando, está haciendo algo.
Cuando no habla de uno, es porque no está haciendo nada. Entonces, todos los problemas, dificultades para el hombre y para la mujer que vive por fe tiene un para qué, no un por qué. No vive quejándose, no vive añorando cosas que otros tienen y que no conseguimos en el momento. Un hombre y una mujer que vive por fe no vive buscando respuestas o caminos alternativos. Le cree a Dios y punto. No es creer en Dios, sino le cree a Dios, confía en Dios, declara que su vida es dependiente de Dios. Entonces, creemos, hermanos, en el nombre del Señor, que es algo tremendo lo que podemos lograr cuando aprendemos a vivir en la fe. Nos están pidiendo oración por el pastor Zacarías Baeza. Bueno, hermanos pastores que están de Junín de los Andes, tengo el gusto de conocerlos, de Junín de los Andes están internados en matrimonio. Entonces, sigamos estudiando, sigamos viendo. Les encargo la oración por los hermanos Baeza. Amén. Debes aprender a ocupar tu lugar cada día. Todos tenemos un lugar. ¿Qué debemos hacer para aprender a ocupar el lugar? Sabe que hay un problema de identidad. Dentro de nuestras congregaciones hay un problema de identidad. Inclusive dentro de nuestros liderazgos. Y ese es el motivo de estas charlas, hermano. Pues yo, como digo, estoy tratando de hablar con los hombres y mujeres que Dios me dio a cuidar. Como pastor me dio a cuidar un grupo de personas y a esas personas me dirijo y doy gracias a Dios por los que están en sintonía, por los que están conectados, porque si les sirve, úselo para la gloria de Dios. Y si tiene preguntas o tiene algo que acotar, sepa que de muy buena gana podré contestarle con la ayuda del Señor. Si hay críticas, si son constructivas, bienvenida sea, porque de esa forma crecemos para la gloria del Señor. Debemos aprender a ocupar, cada día debes aprender a ocupar tu lugar. ¿Cómo hacemos para aprender a ocupar nuestro lugar? En primer lugar, para ocupar un lugar tenemos que saber quiénes somos. ¿Quién es usted? Usted me puede decir, yo soy fulano de tal, pero aparte, ya sé, usted es Carlos Ramírez, pero aparte, ¿quién es? Y soy pastor, pero aparte de pastor, ¿quién es? Y estamos hablando de identidad, no de oficio ni de adjetivos, sino de identidad. Lo primero que usted, amado hermano, tiene que saber que para ocupar un lugar que Dios le dio, no es algo que la iglesia, que la organización, que el pastor, que la congregación le dio. A usted, la congregación puede identificar a alguien, dice, bueno, este tiene pinta de profeta, este tiene pinta de apóstol. No, pero tenemos que saber en primer lugar quiénes somos. Lo primero que tenemos que entender que usted y yo, más que apóstol, más que pastor, más que maestro, más que discípulo, más que evangelista, más que todo, es un hijo de Dios. Más allá de su nombre, más allá de sus años, más allá de su capacidad teológica, más allá de su capacidad intelectual, más allá de todo eso, tiene que saber, para poder ocupar el lugar que Dios le dio, que usted es un hijo de Dios. Es un hombre y una mujer que es hijo de Dios. Veamos qué dice la palabra. La palabra debe dejar, y aparte cuando uno entiende esto, empieza a dejar de mirar las cosas de afuera. Hay un dicho común, allí, hermanos, en el mundo secular, lo de afuera son de palo. No sé si alguna vez lo habrá escuchado. Pero mi identidad me hace parte de una familia. Yo soy de identidad natural, hijo de don Carlos Ramírez. Y ese Carlos Ramírez hizo una familia donde tengo hermanos biológicos y dentro de esa familia se cocinan las cosas, se hablan las cosas, se elige los gustos, se acepta o no se acepta, pero no le damos lugar a la gente de afuera a opinar lo que pasa, vive, deja de vivir dentro de la familia. En el mundo espiritual es exactamente lo mismo. El mundo secular puede decir muchísimas cosas de usted, buenas o malas. No pretenda creer
que todo lo que le van a decir es bueno, porque el mundo aborrece a la iglesia, el mundo desprecia a los hijos de Dios, y cuando pueden decir algo malo, lo van a decir. Pero cuando eso ocurre, usted tiene que entender lo que dijo el Señor. Si hablan de vosotros mintiendo, bienaventurados sois. Y si están hablando diciendo verdad, es tiempo de arreglar las cosas. Pero las voces de afuera, que en el 99,9% de las veces es, ¿cómo podríamos? Aumentada esa voz por la voz del enemigo que trae al oído, a la mente, al corazón de la gente para hablar del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana. Esas voces a usted no le tienen que importar. Nosotros tenemos que entender de que un día fuimos, hermanos, llamados siendo incrédulos, dejamos de ser incrédulos. Fuimos hombres o mujeres perversos, dejamos de ser perversos. Fuimos hombres malos, dejamos de ser malos. Aunque pastor, pero tenemos nuestros problemas. Sí, pero escuche, déjeme que termine este punto. Dejamos de ser eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas. Ese es el privilegio que nos da ser llamados hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo. Veo que hay gente que dice, si tuviera 20 años menos, si volviera a vivir. Pues sí, tenemos el privilegio, tenemos una vida nueva que tenemos que disfrutar, aprovechar y hacer de esa vida una vida de victoria. ¿Cómo lo hacemos? Parándonos en nuestra realidad, en la realidad de Dios, no en la realidad del mundo, no en la realidad de la gente, no en la realidad de los dichos, no en la realidad de la gente que habla mal de ustedes. Hay mucha gente, yo fui uno, hermano, y quiero declararlo y quiero confesarlo. Vivía preocupado por lo que decían de mí, que decían, que no decían, que hablaban, que no hablaban. ¿Sabe que hasta que entendí que mi vida, mi verdadera vida, está escondida en el Señor? Mis cosas viejas las hice, fui malo, fui todo lo que usted sepa, pero eso es algo que pasó. Hay dos cosas que el mundo, o que muchas veces dentro de nuestras iglesias ocurren. Vivimos arrepintiéndonos todos los días de lo que un día fuimos. Esa es una. Y la otra es enorgullecernos de lo que fuimos. He escuchado tantos cristianos pararse delante y decir, yo cuando estaba en el mundo era una hampa, era un delincuente, era uno que andaba con el fierro en la cintura. ¿Y qué te produjo? ¿Te produce tanta alegría haber sido lo que fuiste? Creo que no sirvió, no sirve y no va a servir. Y tampoco te sirve vivirte acordando de las cosas que te acusa el enemigo de tu vida. Hace algún tiempo atrás, años podríamos llamar, estábamos haciendo una actividad en un barrio y a una de las jóvenes de nuestro ministerio, una chica se manifestó y ella fue a orar por ella. Y ese demonio que estaba en la vida de esa chica le dice, ¿y vos venís a reprenderme a mí? Como tratando de enrostarle su vida pasada. Y la chica se asustó, porque seguramente el enemigo que conoce nuestra debilidad y sabe lo que piensa nuestra mente, o sabe lo que decimos, no es que él puede ver lo que pensamos, pero sabe lo que decimos, siempre estamos ahí, no, pero porque yo antes fui, antes fuiste, la palabra fuiste es algo que no se puede recordar, porque no podés volver el tiempo atrás. Y esta chica se asustó y dijo, pastor, yo no puedo. Y le dije, ahora vas a venir conmigo y vas a orar por esa chica y la vas a reprender en el nombre de Jesús a ese espíritu que está hablando. Y no le podés hacer caso y no podés creerle porque el diablo es padre de mentira. Nunca dirá la verdad, ni a favor ni en contra tuyo. Nunca dirá la verdad. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor allí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, dice lo siguiente. Mas, ¿qué dice acerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10, hermanos, seguimos leyendo en el libro de Romanos,
búsquelo, anótelo, tenga un lapicito para anotar. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos creen en el corazón, pero en la boca confiesan derrota, confiesan fracaso, confiesan lo que un día fueron, confiesan su caída, confiesan y viven confesando cada vez que van a la iglesia, Señor, yo... Por eso, hermanos, que yo, esto lo hablo a los hermanos de nuestro ministerio. Los demás tómenlo, no déjenlo. Pero los hermanos del ministerio, quiero decirles que la doctrina de la remisión, eso que dicen, vamos a hacer un encuentro para anotar nuestros pecados y tirarlos en una caja y prenderle fuego, eso es antibíblico, antidoctrinal, no tiene nada que ver con la doctrina de los apóstoles. El Señor Jesús una vez nos perdonó y para siempre. Si vos le confesaste, si vos aceptaste a Cristo como el Salvador de tu vida, no podés cada tanto ir a echarle tu pecado otra vez. No, perdonado una vez, hermano, debes de guardar tu salvación. No te dice una vez salvo, siempre salvo. Dice la palabra del Señor que debemos pedir de guardar nuestra salvación porque no se pierde, pero se abandona. Nosotros a veces abandonamos con nuestra conducta las cosas que no tenemos que descuidar. A Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Yo le creo al Señor, yo le creí un día al Señor y no voy a ser avergonzado, por lo tanto usted tampoco si le ha creído. Si usted ha confesado con su boca que Jesús es el Señor, usted es salvo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmadas en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Aguilar de la República de Chile. Dios bendiga a nuestra hermana, a la cual amamos mucho en el Señor. Siempre la recordamos, hermana. Mi viaje a Temuco, Chile, siempre fue para mí un privilegio verlos, a usted, a Ruth y a su mamá y a su papá. Bueno, seguimos. Debemos aprender, hermanos, que Jesús es el Salvador de nuestro presente. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras, gloria sea al Señor, está hablando de oír, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Ha pasado de muerte a vida eterna. Estábamos muertos en delitos y pecados, creímos, oímos la palabra. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. La obra redentora es para nuestro presente, la obra de salvación es para nuestro presente. No será algo que vendrá. Ninguno tiene que pagar ningún precio por la salvación. ¿Cuál es el camino, hermanos, que nosotros debemos caminar para alcanzar? Creerle en el Señor Jesucristo, aceptarlo como nuestro Salvador personal, permitir que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, que nos convenza de justicia, que nos convenza de juicio. Aceptar al Señor y Él nos ha dado ya vida eterna. No es que nos va a dar, nos dio vida eterna. Efesios 5:8, anótelo, porque en otro tiempo eras tiniebla, allá a lo lejos. Dígale si hay algún amigo suyo, algún hermano, algún pariente al lado suyo. Diga, en otro tiempo vos y yo éramos tiniebla. Vivíamos en la tiniebla, vivíamos en la oscuridad, donde todas las cosas que hacíamos eran malas, mas ahora sois luz. No dice qué vamos a hacer. Ahora somos luz. En el Señor, andad como hijos de luz. Por esta razón decimos que la práctica por esto andemos en luz. Por eso, hermano, lo escribo,
Por eso es que decimos que la práctica de la doctrina de remisión de pecado es algo que no está de acuerdo con la doctrina bíblica apostólica y profética. Una vez y para siempre. Amén. Él es el redentor de tu pasado. Aquí, hermanos, quiero detenerme un poquitito. Hoy no vamos a ser tan extenso para que no aburrirlos. El sábado vamos a continuar con estos estudios, aprovechando este tiempo de pandemia que no podemos salir ni hacer culto. Vamos a aprovechar para tratar de terminar este material de qué debemos aprender. En el libro de Levíticos, capítulo 25, versículos 47 y 48, Levíticos 25, 47 y 48 dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Qué era esta práctica? Era la práctica, hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento del esclavo, del siervo. Hay veces que se autovendían, se declaraban como siervos porque tenían una deuda, entregaban su trabajo, su vida, su familia al servicio de alguien para pagar su deuda. Pero si esto ocurría, alguien de su familia podía redimirlo, o comprarlo, o vengarlo, porque la palabra redención también significa vengar. Ahora, ¿qué se necesitaba para poder redimir? No era cualquiera, no cualquiera podía redimir. Tenía que ser un familiar. No podía cualquier persona, porque yo soy amigo de la pastora Nancy, entonces yo puedo ir y pagar por lo que ella se vendió, yo voy y lo pago y la rescato. No, tenía que ser un familiar de sangre. No podía cualquiera, tenía que ser un familiar de sangre. Entonces el Señor le habla acá en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 16. Le ha quedado claro que alguien se podía vender, hermanos, se podía autovender para pagar una deuda. Pero esa persona podía ser rescatada o redimida. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 16 dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Yo soy descendiente de Abraham y usted también. Por herencia, hermanos, somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Yo me vengo a enterar después de ya un hombre grande, y lo digo con mucha alegría en mi corazón, porque siempre amé al pueblo de Israel, hermanos, que mis bisabuelos eran judíos. Bueno, gracias a que yo vengo a ser por herencia también hijo de Abraham. ¿Amén? Pero más que eso soy hijo por la fe de Abraham, porque un día acepté que Jesús, hermanos, que era de la descendencia de Abraham, hermanos, fuera mi Señor, mi Padre. ¿Amén? El versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Jesús se hizo nuestro hermano, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. El versículo 18 de este mismo capítulo 2 dice: pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay un capítulo, en el capítulo 4 de este libro de Hebreos, que habla del sumo sacerdote que había sido tentado en todo y que vino a hacerse hombre para podernos entender como hombre, para entender nuestras debilidades. Hace algún tiempo atrás alguien me dice: pero pastor, ¿y cómo es posible que siendo que Dios ha hecho tanto, que hemos conocido a Cristo, ¿por qué caemos? Porque hemos nacido en una raza caída. Y cuando todos los demás, todos nuestros congéneres, todos nuestros condiscípulos nos condenan. El otro día estaba leyendo y escuchando, o leyendo y viendo una aplicación, algo que escribió alguien, que dejemos de condenar a los jóvenes, que no nos olvidemos de que nosotros también fuimos jóvenes. Y sabe que es verdad,
Es verdad, cuando alguien ha caído, cuando alguien ha fracasado, cuando alguien ha caído en pecado, lo condenamos, lo martirizamos con nuestra boca, lo mandamos al infierno. Hay tanta gente con olor a azufre dentro de los templos a que nosotros hemos enviado al infierno sin darnos cuenta de que hay alguien que se hizo hombre para podernos entender. Si vos caíste, si yo caí, si todos hemos caído alguna vez, el Señor nos puede entender, porque se hizo hombre para eso. En el libro 4, en el capítulo 4 del mismo libro de Hebreo, dice la palabra del Señor en el versículo que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerte de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero según nuestra semejanza se hizo hombre, pero sin pecado. Sin pecado. Estábamos en deuda, hermanos, pero el Señor pagó nuestra deuda a través de la persona de Jesucristo. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, ¿qué Dios dice? Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice de la siguiente manera, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados los echa a lo profundo del mar. Nunca más se acuerda de nuestros pecados. Se acordará el hermano, se acordará el pastor, se acordará el vecino, la vecina, se acordará todo el mundo de nuestros pecados y nos enrostrará. Y sabe que esta es una herramienta que el diablo usa, nuestro pasado, lo usa para enrostrárnoslo, para recordarnos de dónde, quiénes éramos, hermanos, y eso muchas veces hace que muchos hombres y mujeres de Dios se sientan disminuidos, se sientan menos, y muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué? Porque estamos, hermanos, muchas veces pensando en lo que fuimos, pensando en lo que hicimos, pensando en las cosas malas que cometimos, y nos sentimos miserables, empobrecidos, irredentos. Hermanos, y muchas veces venimos al altar y decimos así, un poco con dolor, somos un trapo de inmundicia, no somos nada, Señor. Y me imagino que el Señor se sentirá triste cuando no podemos entender cuánto valemos nosotros. ¿Y qué es lo que nos da valor a nosotros? Que el Señor nos amó, nos enriqueció con sus riquezas en gloria, nos ha sentado con Él en lugares celestiales. Bendito sea el Señor. No somos menos y nada más y nada menos que reyes y sacerdotes para Dios. Pero el diablo se encarga, hermana, se encarga de hablar de ti, de menospreciarte, de condenarte, de criticarte, de chusmear en contra de tu vida, de blasfemar tu vida, de ensuciar tu vida, ensuciar tu familia, ensuciar tu presente y tratando de ensuciar tu futuro. Y eso los convierte, hermanos, y nada más, y nada menos que agentes fiscales del diablo. Porque el diablo, según el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice que él es que continuamente, hermano, está señalando la vida de los hermanos. Es el que acusa a los hijos de Dios. Nosotros tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que decir, fui, y cuando el diablo venga y te dije, sí, pero vos te acordaste, sí, ¿sabés que sí? Perfecto. Pero por eso de ahí me sacó el Señor y hoy soy un príncipe, soy una princesa, soy un hijo de luz, soy un hombre y una mujer que soy portadora y portador de bendición. Porque si hay algo glorioso y bendito que ocurre cuando el Señor viene a nuestra vida, que de ser hijo de las tinieblas nos convierte en hijo de luz. Y nos trae de las tinieblas a la luz admirable, ¿para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Y cuál es una de las virtudes? Bendecir. Bendecir, bien hablar. El Señor bien habla de nosotros. Qué bendito es esto, La palabra bendecir significa eso, bien hablar. Y si hay algo que el Señor hace en este tiempo con su iglesia es bendecirla. Porque para eso ya ha sido maldecido muchas veces por el diablo,
por la gente, por el mundo secular, pero Dios nos bendice. Dios bien habla de ti. Y decís, ¿por qué de mí? Porque te ama. Y cuando el Padre te mira, no te mira a ti, sino que mira la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, que te restauró, que te restableció esa comunión que se había roto a causa de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Él es quien nos redime y nos redime de nuestro mal pasado. También debes aprender que Él es el Señor y bendecidor de tu futuro. Si hay algo que la gente de este tiempo vive tan preocupado, cómo va a venir la economía, en este país todo el mundo vivimos hablando mal de los gobiernos, vivimos hablando mal de la inflación, vivimos hablando mal de tantas cosas. No nos queda tiempo para hablar bien, no nos queda tiempo para bendecir a nuestra patria. Siempre escucho en la radio que este país es un desastre, que este país es esto, que no... Y la iglesia muchas veces nos hacemos eco de esto. Cuando hablamos, despotricamos de nuestro país, de nuestro gobierno, de nuestra economía, de nuestra salud, de tantas cosas. Y vivimos preocupados. ¿Y qué va a pasar mañana? Mire, ¿quiere que le diga una cosa? Alguien me dijo hace un tiempo atrás, un siervo de Dios que tiene un dicho a flor de labio, y yo se lo acepto. Lo mejor para la iglesia, lo mejor está por venir. Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Me está diciendo que el año que viene será el año de la prosperidad? No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que lo mejor para la iglesia está por venir. Lo mejor para la iglesia está a punto de ocurrir. Todas las señales están cumplidas, todas. Gloria sea al Señor. Todo está cumplido. Quiere decir que lo mejor está por venir. Pero mientras tanto, ¿qué? Tu camino no es el camino del Señor. Vamos a leer algunos versículos. Ya estoy terminando, hermano. 5 minutitos más y termino. Entonces uno va a decir, pastor, pero ya está a las 10. No, vamos a hacerlo más corto porque el sábado vamos a tener otro tiempo más. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Le cree a Dios o no le cree? Pues muchos creen en Dios y están, ay, ¿ahora qué hago? ¿Y cómo pago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo soluciono el problema? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué el COVID? ¿Y qué esto? La palabra del Señor, si le crees a Dios, dice, acuérdese que lo primero que hablamos es que debemos aprender a vivir en la fe, pararnos en la fe. La palabra del Señor, que es por excelencia el mensaje profético, sabe que andamos detrás de los profetas para que nos digan, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, este año Dios te va... Sabe que yo no necesito y usted no necesita eso. Usted no necesita eso. ¿Sabe por qué? Porque tiene la palabra profética por excelencia. Y no estoy en contra de los profetas, ojo, no quiero aclararlo. Pero sí digo que hay 3 tipos de profetas: profeta conforme al corazón del hombre, profeta conforme al innombrable, y también hay profetas de Dios. Pero el profeta de Dios siempre viene con una advertencia, nunca viene con esos regalitos, nos encanta. Cada vez que yo recuerdo años atrás, cada vez que viene un profeta, no hay ninguno a la iglesia, porque sabíamos que nos iban a descubrir nuestra yaya. Aunque el profeta verdadero no hace eso. Cuando tiene que decirnos algo, nos dice al oído. Cuando es algo personal, es personal. El profeta, Dios no es, hermano, impertinente, el Espíritu Santo es ordenado. No estoy diciendo que te encubre el pecado, pero sí, hermanos, que te habla y tiene una relación íntima y personal contigo. Hoy corremos todos a los pies de los profetas para que nos digan cosas lindas, para que nos hablen de la prosperidad, que nos hablen de la bendición, para que nos hablen... Pero la palabra profética por excelencia no dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. ¿A quién? ¿Delante de quién? Ay, hermano, por favor, ore por mí, porque sean conocidas tus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Cómo deben ser conocidas? ¿Delante de quién? Ciertamente que tenés que pedir ayuda a tus hermanos para que te ayuden, pero no en esa forma lastimosa, ahí amedrentado por la situación y qué va a pasar mañana. No he visto justo desamparado,
ni su simiente que mendigue pan. Bendito sea el Señor. Esta es una palabra profética por excelencia y ha ocurrido al transcurrir de los tiempos. Podés pasar momentos difíciles, yo los he vivido, pero esos momentos difíciles me han servido para aumentar mi fe. Y la gloria sea para Dios. Siempre hubo alguien a mi lado que me dijo, mira, si vos no podés creer, no lo prediques más, porque hay muchos que predicamos de acá para afuera. Sí, tiene que creer, pero cuando llega el momento de nosotros creer que se nos hace agua el piso y nos sentimos morir y nos sentimos ahogados. En una oportunidad hace años atrás, muchos años atrás, alrededor de 20, no sé si 20, pero 17, 18 años, una persona me dijo, si usted no puede creer lo que predica, no predique más. Porque teníamos un comedor, no teníamos que darle de comer a los chicos, nosotros teníamos un comedor por esfuerzo propio y no, al otro día no teníamos que darle de comer. Y la pastora subió al lugar de nuestro lugar de adoración, de oración, que era una casillita de madera, y le dijo, Señor, vos le dijiste a tu siervo, nosotros no comenzamos porque queríamos, comenzamos porque vos le dijiste a tu siervo que comenzara ahora. Yo mañana no tengo para cocinarle a los chicos, así que yo te pongo aquí la listita. Hice una lista con el pedido al Señor de esa noche, le presentó lo que necesitaba, le puso lo que necesitaba, lo puso en el altar, le dio gracias a Dios y bajó a dormir. Yo daba vuelta en la cama para aquí, vuelta para allá, y la pastora me dice, ¿qué te pasa? Y no puedo dormir. ¿Por qué no puedo dormir? Y porque mañana, ¿qué le damos de comer? ¿Qué te hace problema si ya le hice el pedido al Señor? Sí, bueno, dice, mirá qué fácil que va a hacer el pedido al Señor, pero mañana los primos van a venir a pedir a mí, no al Señor. Esa es la forma que pensamos los hombres, la forma que pensás vos muchas veces, hermano o hermana. Y esa noche la pastora me dijo, si no podés creer en el Dios que predicás, no prediques más, dedicate a chapista, que es tu oficio, gana más plata, no prediques más si no le podés creer a Dios. Al otro día a las 7 de la mañana, el Señor vino con la provisión. A las 7 de la mañana, una vecina que no tenía nada que ver con la iglesia, es más, que poco nos querían, hermano, vino con todo lo que la pastora había puesto en su papel. Cuando le dijimos, pase, vamos a orar por eso. No, me déjeme de broma, yo no sé lo que hacen ustedes, pero anoche no pude dormir. Acá está lo que no sé quién me dijo que le traiga. Aquí está. Era todo lo que la pastora había presentado delante de Dios, pidiéndole para esos chicos. Si no puedes creer, dice que lo que no es de fe es pecado. Lamentablemente es así. Para nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No, pero no, pastor, no me diga eso. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, hermano. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los corazones angustiados, entristecidos por la circunstancia, el Señor te los va a guardar si tú eres capaz de creerle al Señor. Amén. Él es el que guarda, hermano, el camino. Él te marca su camino. Él marca su camino y lo pone en tu vida. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Yo me vuelvo loco, corro de aquí, corro para allá y no soluciono nada, porque las soluciones no están al alcance de mi mano. Cuando es un problema natural tenés que arreglarlo vos, tenés que levantarte a la mañana a trabajar, hermano, porque nuestro Dios no es de Dios de flojos, tenés que preocuparte en conseguir el sustento para tu familia, tenés que preocuparte, pero cuando eso te sobrepasa, que buscaste trabajo y no lo conseguís, que el dinero que te pagan no te alcanza, descansa en el Señor, porque Él es tu proveedor. Tus pensamientos tienen que estar subalternos al pensamiento de Dios. Dice Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahora te voy a dar una palabra profética que me la dio un profeta. Mira, hermano, le llaman el príncipe de los profetas y le llamaron a la profecía, al libro profético de este varón, el Evangelio del Antiguo Testamento. Présteme atención y mire que usted, después que le diga esto, si usted puede creerlo,
Usted, hermano, no va a estar necesitando que venga el pastor Carlos Ramírez, el pastor fulano, el pastor Mengano, sino que va a estar confiado en los caminos del Señor. Va a estar confiado en lo que le dijo el Señor. Porque yo le puedo mentir, todo hombre es mentiroso, mas Dios es veraz. Mire, fíjese lo que dice Isaías 35:7. El lugar seco se convertirá en estanque. ¿Estás pasando por sequedad, hermano? Gloria a Dios. ¿Cómo dice eso, pastor? Gloria a Dios por la sequedad. Porque ese lugar seco se va a convertir en un estanque. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un estanque? La abundancia de agua. Lo que te estoy diciendo, que si estás siendo probado en la parte económica, que tu bolsillo ya no le quedan ni pelusa adentro, tranquilo, porque es ahí donde va a haber un estanque de agua, donde va a haber abundancia. Yo he vivido ese tiempo, hermano. He vivido el tiempo donde comí durante 7, 8 meses huesitos que me regalaban en la carnicería. Aunque trabajaba, aunque me levantaba a las 6 de la mañana para tomar el colectivo, hacer 40 kilómetros del lugar donde vivía hasta la capital de la provincia para poder trabajar, pero con todo lo que trabajaba no me alcanzaba. Vivía comiendo huesitos. Y la única vez que pude llevar una viandita, me la olvidé en el colectivo. Me acuerdo que mi hermano, que trabajábamos juntos, me dice, ¿cómo podés olvidarte la comida? La única vez que íbamos a comer al mediodía, te venía a olvidar. Pasé 6 meses tomando mate al mediodía y comiendo huesitos a la noche. Sábado y domingo, vio que los domingos los argentinos nos gusta comer un pedacito de carne. Carne era solamente si lo mirábamos y nos mordíamos la lengua. Y la vez que alguien le trajo al dueño de casa un pedazo de carne de mocho, como le llaman aquí, que es carne de caballo. Algunos que estaban, ¡ay, cómo! Yo comí carne, no sabe lo rico que es, especialmente cuando uno tiene hambre. ¿Cómo sería el hambre que nos dolían las mandíbulas porque no las usábamos? Dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Cuando hay caña y junco, donde hay humedad. Donde hay humedad, hay vida. El Señor te está hablando de vida, hermano. No la vida que nosotros vivimos, que es el respirar. La vida de Dios es vida en abundancia. Puedes tener, a lo mejor, en momentos, hermanos, donde tenés mucho dinero, pero no tenés paz, no tenés salud, tenés comida, pero no la podés comer porque estás enfermo. Pero el Señor te habla de vida en abundancia. El versículo 8 de este capítulo dice, y habrá allí calzada y camino. ¿Qué quiere decir? ¿Vio? Acá tenemos las bardas de Neuquén. Cada vez que queremos subir arriba de las bardas nos tropezamos, nos caemos, nos arañamos, nos lastimamos. ¿Por qué? Porque tenemos que subir por arriba de peñas, por arriba de piedras, y ese es un camino a veces incaminable. Pero en ese camino que hoy te parece incaminable, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, no pasará nada que el diablo quiera poner en tu vida. Esta es una profecía, hermano, y no la da el pastor Ramírez, la está dando el príncipe de los profetas, bendito sea el Señor. No pasará por inmundo él, sino que él mismo estará con ellos. El que no anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Mire, hay algunos que somos muy torpes, muy porfiados. El torpe es porfiado. No sé qué es esto, pero tiene, como decía el vasco, no tiene gusto a jabón, pero es queso. Aún siendo así de torpe, no se extraviará. Esto es una promesa de Dios para los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, diga amén, Señor. Más allá de toda circunstancia, amén. Porque es tu promesa, es fiel y es verdadera. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Así que yo te creo, Señor. En medio de mi problemática, te creo, Señor. En medio de mi enfermedad, te creo, Señor. Y si tengo que partir, voy a partir para estar contigo. Me iré con una sonrisa en mis labios y traerás paz a mi familia. En el versículo 9 de este mismo capítulo dice, no habrá allí león. El que dice ser como león, que no es león, es un pobre gato lastimado, quemado, ese no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen y allí
él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, para que caminen los hijos de Dios. No habrá ya león, no habrá peligro, por ahí caminaremos tranquilos. El versículo 10 dice, los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, con gozo perpetuo, será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Gloria sea al Señor. Huirá la tristeza y el gemido. Hasta aquí vamos a dejar esta noche, hermano. Ha sido una noche de gloria, me he gozado en la palabra del Señor, espero que usted también se goce, se haya gozado y disfruto. Allí me estaba escribiendo la hermana Mercedes que está lloviendo, donde ella está parando en la cordillera. Dios bendiga a los pastores que estuvieron acompañándonos en esta publicación, a nuestro hermano Baigorria, al evangelista de Castex, al pastor Carlitos Citati, a todos los pastores, hermanos y amigos del ministerio. Algunos tengo el gusto de conocerlos, a otros no, pero sé que están allí, que son, oremos por los pastores Baeza, que está internado junto a su esposa con el famoso bicharraco hermanos que está haciendo tanto daño. Oremos por ellos, amén. Esta noche antes de dormir, no le pida para usted, hermano, porque otra de las cosas que queremos y debemos aprender a orar en el Espíritu. Ore en el Espíritu, venza sus sentimientos, venza sus emociones. Ore en el Espíritu, a veces pedimos para nosotros, clamamos para nosotros, Señor, bendice la comida para mí, bendice mi economía para mí. Nunca hacemos nada para Dios, siempre para nosotros. ¿Sí? Eso no es orar en el Espíritu, eso es orar con el alma. Pero el Señor está buscando adoradores y oradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Amado Dios, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por el privilegio de haber compartido con mis hermanos, mis consiervos. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra pueda crecer abundantemente en la vida de mis hermanos, que haya sido consuelo, refresco, aliento, dirección que viene de tus manos. Si así ha sido, Señor, es un privilegio que tú me has dado a un Señor siendo solamente siervo, Dios mío, que para lo único que tú me llamaste para servirte. Honra y gloria a ti, Señor. Honra y gloria a ti, Señor. Honra y gloria a ti, Señor. Por los siglos de los siglos. Oramos por nuestros hermanos que están pasando circunstancias difíciles. Nuestro hermano, el pastor Baeza de Junín de los Andes junto a su esposa, el pastor Daniel Jesse, por la familia del pastor Costiz, Señor. Ten misericordia de ellos, levántalos conforme a tus riquezas en gloria, bendícelos grande y poderosamente. Señor, bendice a tu sierva Ruth Castro, trae sobre ella salud que necesita para continuar la labor que mi Padre ha establecido en esa casa. Bendice a cada uno de la familia de la fe, a todos y cada uno, sin cartel, sin nombre de denominación. Todas las congregaciones sean bendecidas por ti. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro amado y glorioso Salvador. Amén. Dejo, hermanos, mis saludos y cuando guste, esta es la dirección donde usted se puede conectar con nuestro ministerio bajo el fuego de la unción para las naciones en la ciudad de Neuquén. Lugar de reunión, Ruca Choroy y Coihue. Nuestro número de teléfono 469-8328. Shalom Adonai.